Saludamos a Antofagasta también en el 91.9.1, a Temuco en el 96.7, aquí en Santiago 100.5 y Valparaíso y Viña del Mar en la misma señal 96.7. Un saludo a Valparaíso que estuve la semana pasada ahí con ellos y con el gran Pancho Ortega que está acá. Justo en la música estábamos hablando de los dibujos animados que estabas escuchando aquí. Tú también Robotech fan. Robotech, Transformers, Sí, Thundercats, Master of the Universe, Sí, toda los esa generación. Bumblebee, Sí. ¿cómo se llama? Optimus Prime. Muy Que era bueno. como noble Optimus Sí, Prime. Optimus. Sí. Y tenía esos voces. Y pero es que el nombre lo dice todo. El primer Optimus. Optimus Prime. Mira, gente, ¿cómo te llamáis? Optimus Prime. Oye, Pancho, tengo acá este libro que ya, o sea, si está así en la librería, ya se lo llevan, ¿o no? Sí, se lo están llevando. Sí, de hecho. porque es un hit. Con ese doblón. Yo les digo a los libreros que muestran además los mapas que están dentro de las solapas. Hay mapas, mira. Pero es que primero Hay Francisco Ortega es sinónimo de entretenido. Sí. Sí, eso es. Absolutamente. Sí. Y estos tesoros chilenos, como siempre te dio vuelta, pero yo he visto los reportajes de un español que andaba buscando un Juan Fernández. Exactamente. que buscaba un robot. Fíjate que surge de ahí. Ya, dale. Surge, ¿En serio? surge cuando viene este español a buscar el tesoro de Juan Fernández. ¿Te recuerdas que vino con un robot que le decían Sí, Arturito? un robot, sí. Yo en esa En misma la época arena. estuve trabajando con Julio Rojas, con el guionista, Sí. en una serie que era para Amazon, que era una serie bien, a ver, te la defino así muy simple, era Stranger Things Ya. en la isla Juan Fernández, pero con niños que en lugar de extraterrestres y todas las cosas estaban obsesionados con el tesoro, pelear con una sociedad secreta, heavy. Una especie como de Lost. No De tengo idea. los Ya, y con ya. niños. La financiaron entera, nos pagaron muy bien, pero cuando llegó el momento de pasar a luz verde, dijeron esta serie es demasiado cara, demasiado riesgoso llevar niños a Juan Fernández. Quedó ahí guardado los 10 capítulos, el arte y todo. Y yo había hecho la investigación de Juan Fernández. Ya, pues, hay que hacer algo con la investigación. Entonces, y en esa investigación yo descubrí algo que no tenía idea. Y que generalmente uno no tiene idea de estas cosas. Ya. Que el tesoro de Juan Fernández, que es el tesoro que deja el almirante Hanson, que es un almirante inglés, Ya. corsario de la reina, siglo XVI, Ya. se supone que es el tesoro más grande de Occidente. Tiene 3 veces más oro y plata que la tumba de Tutankamón. ¿Dónde está? Está en algún punto debajo del centro de la isla grande de Juan Fernández. De ese macizo. Exactamente. Y no se puede excavar porque es área reservada de Santuario de Naturaleza Mundial porque hay especies endémicas. Ese es el problema que tuvo este español que vino. No era Sí, español, o sea, era noruego. Si cavas, te No meten puede, preso. no se puede. De hecho, él era noruego. Que vino a excavar la CONAF y la Intendencia dijo Listo, no. paró. Entonces ese tesoro, básicamente, la única manera de sacarlo es ilegalmente. ¿Y cómo llegaste a que había, o estar cerca de la certeza de que algo hay ahí? ¿Por dónde te empezáis a indagar? Porque muy entretenida tu pega de investigar reportear, y todo. de Ahora, el investigar. tesoro Juan Fernández es bastante mítico. Hay Sí. harta referencia en todas partes. Pero fíjate que me encontré con una referencia muy, muy entretenida. ¿Ya? Yo entrevisto a un escritor español para un podcast que hago para la competencia. ¿Mm? Que se llama Salva Rubio, que él tiene un libro sobre arqueología y Indiana Jones. Él básicamente Cuando dijiste arqueología se me viene hace una comparación entre las películas de Indiana Jones y la arqueología real. Entonces yo lo entrevisto sobre este libro que me pareció muy interesante y me dice, bueno, pues hombre, tú sabes que hay un error en la primera y la tercera película de Indiana Jones. Y yo le digo, ¿Y por ¿qué error? Porque Indy, antes de partir a buscar el Arca de la Alianza o el Santo Grial, debió haber pasado por Chile. Y le dije, a ver, espera, ¿cómo es eso? Ya. Me dice, claro, porque en el tesoro de Juan Fernández, y ahí vuelve otra vez a aparecer el tesoro de Juan Fernández, entre los objetos que está, aparte del oro y la plata, a ver, sucede que cuando los españoles llegan a América, trajeron un montón de objetos sagrados para evangelizar. Sí. Ya, llegaron esos Que eran objetos, tesoros. tesoros y reliquias recopiladas en las cruzadas por los templarios, etc. Las tuvieron en México y luego las tuvieron en Cusco, o sea, para los aztecas y los incas. Y cuando los van a devolver, los suben al galeón Nuestra Señora del Rosario, que es el que captura a Lon Harrison y que entierra. Sí, esa historia yo me la leí. Sí, ya. Y entre los objetos que se iban a devolver a Europa está la llave del Muro de las Lamentaciones, que es un objeto de poder mítico, que es la llave que permite abrir la bóveda para encontrar el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Esa llave está en el barco que Sí, Juan pues, y se Fernández. supone que está en Juan Fernández. Entonces ahí me explotó Ya. la cabeza y dije, acá hay algo muy, muy entretenido. Entonces yo me empecé a buscar Lo es. historias.
historias de pirata, además que a los niños. Este libro yo lo pensé mucho, un libro que pudiera funcionar como una especie de libro de cuento. Ya me ve lúdico. Para que un papá le lea a un niño, en vez de leerle un cuento, es le que lea ya he hecho escucharte a ti hablar de libros entretenidos, porque uno dice los tesoros. Y empecé a rastrear toda la historia de piratas. Ya. Y de repente la cosa se expandió. No solo piratas, no solo porque el norte, digamos, entre Coquimbo y Antofagasta está lleno de historias de piratas, sobre todo ingleses, de un galeón que cayó y qué sé yo. Y después me encontré con el tema del oro inca, que hay varios lugares donde habría tesoros más modernos como nazis en la zona de la Unión y Osorno. Espera. ¿Un tesoro nazi en Unión, en la Unión y Osorno? En esta historia hay una entrevista que yo hablo con un profesor de la ciudad de Osorno. Ya tendría 90 años y él me cuenta una historia que le pasa cuando tiene 20. ¿Y ahí lo enterraron? No, él va con su papá en la Navidad de 1948 más o menos, a la barra del Río Bueno, ahí cerca de la Unión. Ya se habían arrancado los nazis para acá, digamos. Exacto, y están ahí y escuchan ruido y ven llegar un barco, por entrar del mar por la y de ahí salen cajas con oro y él dice habían gringos en camiones recibiendo eso. Es como la historia de ese barco no es que le sacaron una foto a los fiordos de Chiloé y después se vino para el norte. Ese es otro. ¡Uy, la historia! Ese es otro y esa es la Primera Guerra Mundial y también está acá, que es el tesoro del Dresden. Del Dresden. Yo tuve el mismo lugar donde le sacaron la foto al Dresden en los fiordos. Sí, exactamente. Entonces está ahí y también está esa historia. Entonces empecé a rastrear tesoros, entierros, el tema de los jesuitas, el tesoro de los jesuitas que supuestamente está en algún lugar de Santiago. Es verdad, pero ¿para dónde más o menos? Mira, el 13 de diciembre de 1913 matan en la esquina de acá cerca, en la esquina de Pedro de Valdivia con Sucre. Al lado, ya. Arriba de un tranvía. A las 13 de la tarde. Todo con el número 13. Okay. A un poeta peruano llamado Chocano, de apellido Chocano. Nadie sabe por qué lo matan. Lo mata un tipo así, pero delante de toda la gente. Gritos, lo acuchilla por la espalda. Fue directamente matarlo. Hubo esos crímenes pasionales, pero no. El tipo se desangra ahí. La gente grita, llega la policía, empiezan a buscarlo, atrapan al asesino porque mucha gente lo vio. Un par de días después, y el tipo, ¿por qué lo mataste? Tu móvil. Chocano era mi socio y me robó el mapa del tesoro de los jesuitas. Película. Yeah. ¿Qué? Es como una intro de una película de Dan Brown, de una novela. Se quería quedar con mi tesoro. Del tesoro. Entonces ahí comienzo yo a recorrer todo el mito de dónde viene la historia del tesoro, dónde estaría. Hay varias. A ver, hay que leer el libro. Pero te lo puedo contar. Hay supuestamente en algún lugar de Santiago Centro, más o menos debajo de lo que sería hoy día el Congreso. Porque ahí estaba la iglesia de la compañía. Sí. Pero también hay posibilidad de que esté en Concepción o en cerca de Villarrica y en otros lugares. Y también hay en Quillota. Tiene sentido. Y también tiene sentido mucho de sacerdotes jesuitas. Jesuitas iban hacia Villarrica y la Unión. Sí, exactamente. Está lleno para allá. Mira, y el de Vitacura, que mira, acá atrás tengo una aventura por los 88 tesoros ocultos en el norte y el sur de Chile. Este libro hay que partirlo ahora. Por ejemplo, el fatídico tesoro Copiapó, el oro inca de Vitacura. Ese es alucinante. ¿Qué es eso? Hoy día ya se sabe que Santiago no fue fundado por Pedro Valdivia, sino que aquí existían grupos incaicos. Entonces en el centro de Santiago había una ciudadela incaica y donde hoy día está la rotonda Pérez Sujovic. Perfecto. Estaban las habitaciones y las casas del cacique Vitacura, que era Picunche Inca, que era el encargado de administrar esa zona y enviar las encomiendas a Cusco. Y las encomiendas que seguían el camino del Inca, que es hoy día lo que es la avenida Independencia, iba mucho del oro que se extraía de acá hacia el Perú. El tema es que cuando empiezan a llegar los españoles, este personaje comienza a esconder el oro. Y ese oro se supone que está en algún punto debajo de la Pérez Sujovic, quizás... Pero espérate, sacaron la rotonda y ahora hicieron autopistas. No, a lo mejor no encontraron nada y no se supone. O a lo mejor encontró ese Caucayeuque. O debajo del Cerro San Luis. En alguno de esos puntos. Hasta al lado, el Cerro San Luis está a 2 cuadras. Tú sabes, por ejemplo, que hay una tradición general sobre los tesoros perdidos de que estos son anunciados y vigilados por
luces, por los anchimalenes en Mapungu. No lo había escuchado Son bolas de luz como pequeños ovnis que se ven ahí en los entierros y todas esas cosas. Bueno, la calle Luces, que aquí está al lado. Luta sale de la Pérez Sujovic y termina en Esa Presidente calle Riesco. se llama Luces porque hasta el siglo XIX la gente veía las luces voladoras que custodiaban el tesoro, el supuesto tesoro de Vitacura. Yo no digo que esté ahí, pero la historia está ahí. ¿Tú cachai la gente de las nieves, de Luis Vitacura, de ahí de Bicentenario, de ahí corriendo? Bueno, yo ahí entrevisto precisamente a mi buen amigo Julio Rojas, que vive ahí, y que él conoce esta historia. Y él se obsesionó un tiempo para buscarlo. Y claro, uno dice, ¿por qué lado estará? ¿Por la calle Luz? Digamos, hacia el cerro. Y es muy entretenido porque cuando él se va a vivir a ese edificio, me cuenta, acá lo entrevisté al rato de su vecino, él se presenta en el comité de vecinos contando esta historia. Y todos los vecinos rayaron y empezaron a buscar este tesoro. Yo no lo he escuchado nunca. Entonces está ahí, imagínate, porque uno dice, ya, hay un tesoro en la cordillera, un tesoro en el sur. Pero que haya un tesoro en un lugar tan poco tesoro como la frontera de Vitacura con Las Condes, me parece a mí alucinante. Hay un bar ahí cerca que podría ser un tesoro. Mira, y dice En busca del Dresden, el John Elder y fragata Wagner. Bueno, la fragata Wagner es una fragata inglesa, supuestamente también con un tesoro que naufragia como entre la región de Magallanes y la región de Aysén, en la Huayteca. En la Huayteca, qué lindo lugar. Súper lindo. Sí. Y ahí yo entrevisto a un chileno, que es como un tipo que es uno de los mayores buscadores de tesoros del mundo. Tú lo buscas... ¿Y es chileno? Es chileno. Ah. Tú lo googleas y aparece en el New York, en el New York Times. Un tipo que incluso es auspiciado por Rolex por sus aventuras submarinas. Cacha. Y él está obsesionado con encontrar... Él me cuenta que él encontró restos de la Bagger. Pero no encontró el tesoro. Tazas, como madera, cañones. Y él se va y bucea. Y bucea. Pero nunca encontró el tesoro. Entonces él cree que no tenía un tesoro, que es un mito. Y estas historias son muy entretenidas. Tú sabes que a mí me gusta mucho navegar. En nuestra familia navegamos por todos lados. Y el último verano fuimos a los fiordos. Sí. Entonces hay un sistema, y le mando saludo a Pedro Valenzuela, que él vive de eso. Vive en su monocasco y tú la riendas y vas con él y vas descubriendo, y por eso te va a llegar al lugar del Dresden, sacáis la foto, te lleva a distintos lugares y te cuenta las historias que estaban ahí. Sí. Muy entretenido. Este país muy bueno. No. Y este país es como descubrir esa suerte de geografía mágica, aventurera que tenemos y que estamos ahí. O sea, el libro viene con los mapas y hay, como alguien le definió que este libro era una guía con 88 lugares para hacerte muy rico en Chile si no le tenías miedo al diablo y a las maldiciones. Ya, buenísimo. ¿Cuánto te demoraste en hacer este libro con toda la investigación? Un año y medio más. ¿Y como que te sumes en esto? ¿Como que no salís cuando estás escribiendo? ¿Cuando te llaman y cortáis el teléfono? No. Pero, por ejemplo, este libro surgió mucho de viaje. Yo estaba, por ejemplo, en una feria del libro en Copiapó. Ya. Y estaba firmando libros, me hacen preguntas en qué estaba y me dijo, se me ocurre contar que quiero hacer un libro de los tesoros. Entonces había un matrimonio y me dice, oye, ¿tú conoces el tesoro de Fraga? Y le dije, sí, el tesoro que supuestamente está acá cerca de Copiapó. Bueno, mi papá es el que lo buscó. ¿Lo quieres entrevistar? Y yo me iba a entrevistar a esa persona. Y me quedaba un día más en Copiapó. ¿Y te han llegado más de los 88 otros tesoros más para hacer el tomo 2? Sí, de hecho, aquí hay una historia que es el tesoro de José de San Martín, que él cuando cruza el Sí, pues yo he estado en el salto ese y es bien grande. No sé si lo habrá logrado saltar. Ahí está abajo, en Huechuraba. Juan O'Brien se llamaba su secretario. A él le deja unos cofres con oro para que los entierren en Huechuraba. Yo reporteo, hablo con un historiador de Huechuraba que hace un trabajo increíble ahí sobre esta historia, y cuando el libro ya está listo, me llama y me dice, oye, ¿sabéis qué? A mí me contactó hace 2 semanas, el libro ya estaba en imprenta, un descendiente de Juan O'Brien y me dice que su abuelo había sacado el tesoro. No. Entonces acá no se cuenta que en una nueva edición a lo mejor. Y eso es Huechuraba, ¿no? En Huechuraba. Acá al lado. Sí, debajo del Salto. Es que sé que se pueden hacer también entretenidos. En el sur yo voy a la ruta de la escuela, la ruta de los tesoros. Se pueden hacer cosas turísticas muy entretenidas. Súper entretenidas. De esto se puede hacer una serie documental, se puede hacer un tour de... Imagínate, vamos a ver los tesoros en el sur, vais en un barco. No tengo idea, muy entretenido. Sí, muy entretenido. Oye, ¿y esto dónde está? En todos lados? Ya está en todos lados. Se presentó en junio, pero ya a partir del 15 de junio está en todas las librerías. O sea, este libro lleva 15 días
¿Y ya en es un cartelera. Sí, le ha ido súper bien. Y estuve en La Unión, en Río Bueno, la semana pasada. La próxima semana voy a la zona de Quillota también a presentarlo, así que... ¿Y por qué la unión por lo del tesoro? No, me llamaron, me invitaron de allá, de una librería Es que nueva sabes en que La yo, Unión. me ha salido la ciudad de la Unión Es muy muchas bonita, veces. es muy De bonita hecho, la tenemos ciudad. una compañera de trabajo aquí en la radio que es de la Unión. Sí, es una ciudad muy Yo bonita. tengo un familiar que fue sacerdote en la Unión. O sea, está como, me ha salido, hace un año que me sale la ciudad de la Unión por todos lados. No, era una librería nueva que está en La Unión y en Osorno. Entonces fui a los dos lados y Mira. también pasé por Río Bueno. Que bueno, Río Bueno y La Unión es como ciudades hermanas, pues, están al lado. Están al lado. Están cruz. Oye, todo el éxito, esto ya, o sea, el día del papá, ya mi papá nos ve todos los días y nos escucha, así que Sí, papá, es el día del padre. Es un súper buen O sea, libro para el Día del Padre, está porque ahí. es un libro como que te No, invita échate a salir a 3 pasear. días. Yo me lo voy a leer en 3 días. Pancho Ortega, un gusto tenerte acá en la radio. Muchas Por gracias. supuesto que sigue todo el éxito. Vamos a esperar el tomo 2. ¿Tú trabajas paralelamente en varios libros? En varios o libros al mismo tiempo. Sí. al mismo tiempo? Y no te agotáis. No, para nada, porque es que me gusta. Es como Es que sabes que, claro. es que cuando tú te dedicas a lo que te gusta, Sí, es como sacarse el quino. Ayer lo hablábamos con las York, era cuando tú trabajas en una pega que te apasiona al 100%, es como un juego. Sí, Esa es la exactamente. vida. Oye, un gusto tenerte acá, por supuesto, un honor. Vamos a la música y ya vamos a dejar también